Bienvenidos gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados, a un videíto de semana en donde les traigo la segunda parte de los momentos más dimashosos, los videos y fotos interesantes del paso de nuestro querido príncipe kazajo en el New Wave 2021. Así que vámonos rápido, precisamente con esta foto en donde, déjenme decirles que la playera que está utilizando Dimash fue un regalote por parte de las Dears, exactamente de Dimash Kudaibergen, Perú, en Krasnodar hace 2 años, en donde podemos ver que tiene un lindo mensaje para él y una imagen que asemeja a un colibrí, que exactamente son las famosas líneas de Nazca, que déjenme decirles que son jeroglíficos muy antiguos que realizó la cultura de Nazca y que actualmente son patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. ¡Wow! ¡Qué belleza! De verdad, ver que Dimash porta con mucho orgullo todos los regalos que las Dears le dan. Y precisamente con esto, por favor díganme las chicas de allá de Perú, si también le obsequiaron ese hermoso dije que el hombre no ha soltado para nada, que se lo hemos visto en el Bazar Eslavo, en el Bacatabalá, en la famosísima foto fructífera y bueno, ahora en el New Wave. Corrobórenmelo, por favor. También otro regalito que Dimash estuvo portando muy ad hoc en esos días de ensayo precisamente fue esa gorrita que dice Nueva York y fue dada por Dears exactamente en la época en que dio su concierto de Nueva York en el Barclays Center. También estamos viendo este videito en donde se puede apreciar que nuestro Dimash tiene alma latina también, candor latino, porque mientras observa al cantante que está echándose la canción de Marc Anthony, si no me equivoco, el pie se mueve llevando el ritmo, la cabecita no puede faltar, ¿verdad? Cuando te gusta una canción y se ve que lo está disfrutando bastante. De verdad, yo deseo que pronto llegue ese día en donde podamos escuchar a nuestro querido Dimash cantando una canción en español. Así de alegre, de candente o algo más relajadito, pero en español. Va a ser una delicia para muchas de nosotras. También está este videíto, un momento dimashoso de esta Dear, que la vemos que está súper feliz, preciosísima ella, tomándose las fotos con Dimash, así de, casi le hace, ¿no? O sea, todos los gestos, esa Dear me representa por completo, sí, claro que sí, yo creo que así voy a estar el día que lo conozca y me puedo tomar una foto con él, sí. Pero qué maravilla, de verdad, me alegra mucho ver cómo las Dears comparten este tipo de material y aparte se les ve plenas, feliz, así, claro, ¿cómo no? Imagínense tener tremendo hombrezote y poder abrazarlo bien a gusto, qué maravilla. También podemos ver este video que exactamente dice, detrás de un gran hombre está una gran mujer. Bueno, en este caso no nada más hay una, sino hay 2. Ahí vemos a Nelian, también vemos a Sandy, que forman parte del Club Glam, para que Dimash se vea al tiro. También le estaban acomodando el cabello. Hola. 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 ¿Cómo estás, mamá? Bien. Mamá. Interrupción infantil. Permítanme. Se me fue el hilo. Permítanme. Así. Pero les digo que estaba todo el equipo glamoroso, cabello fabuloso, make-up fabuloso, outfit fabuloso. Ahí déjenme decirles, chicas, que falté yo. Porque el hombre, aparte de verse visualmente fabuloso, también tiene que sentirse fabuloso. Y obviamente ahí entran mis manos santas, claro que sí. Masajito para que el hombre se relaje, para que sienta que vuela, todo, ¿eh? Sí, claro, se tiene que atacar todas las cosas, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Sí,
Claro que sí. Si ya quisiéramos. Ya a mí no me hubiera sido la que le hace así con el abanico. En vez de que él esté usando sus manos, el abanicazo, le soplo, no lo sé. Pero por favor, yo también quiero ser parte de ese equipo. Basta, Elliot, seriedad. Seriedad, por favor. Y bueno, tenemos también este videíto en donde yo decía, bueno, ¿qué le están haciendo a Dimash? Porque vemos a estas dos chicas muy guapas, una como que dándole indicaciones, la otra con la cámara de arriba para abajo, por todos lados, alrededor de Dimash, y él haciendo sus gestos, sus caras, que Dios bendito, si a mí me las hiciera en persona, bueno, ahí quedo, ¿verdad? Ahí quedo porque ha de ser algo muy... Uy, ¿cómo te digo? Dimash ha de ser de esas personas imponentes. ¿Me entienden? No, bueno. Santa Madre de Dios. Pero vemos que él tiene toda la actitud. Bueno, precisamente estaba grabando el promocional del New Wave 2021 y este es el resultado. Miren nada más qué belleza, guapísimo él, o sea, esa mirada, por Dios, haciéndole así, así, sí, claro que sí. O sea, tiene todo el hombre. Ya les he dicho que no nada más canta bien, ni compone, ni toca bien, ni baila bien. Esa también, les digo que su lado histriónico, actoral, lo tiene muy, muy bien desarrollado. Eso también lo podemos ver en el escenario y en los videos. Ojalá un día lo podamos ver, incluso hasta en una película, ¿por qué no? Pero qué maravilloso es buenísimo en todo Dimash. Y precisamente hablando de Dears que tuvieron su momento dimashoso, está esta señora que se tomó varias fotos con nuestro querido Dimash. O sea, anduvo con la suerte en su punto. Vemos esta foto que es del día donde cantó Stranger, muy muy cerquita estuvo de Dimash. También tuvo su foto cuando estaba en el ensayo Dimash. Y logró, claro que sí, como buena Dear, logró su autógrafo. Y la señora estuvo, les digo, al tiro con todos porque se tomó foto con Crazy Max, también con Yerlan Bekchurin y también con mi cuñada Raushan. O sea que anduvo, pero en todos lados esta señora, Felicidades por haber vivido esos momentos dimashosos. Y no solamente las Dear son muy afortunadas, también esta conductora, entrevistadora, periodista, no sé, ha de ser todo, pero muy guapa la verdad, esta mujer rubia, tuvo sus 3 momentos afortunados porque entrevistó a nuestro Dimash 3 veces, y yo creo que esta mujer se ponía cada vez más guapa, a ver si Dimash la volteaba a ver, ¿verdad? Pero la verdad que afortunada, digo, uno siendo comunicóloga, ¿verdad? Que estudió precisamente esa carrera, sería maravilloso que un día yo pudiera entrevistar a Dimash. Y luego 3 veces, o sea, Dios bendito, toco madera, claro que sí, para que un día se cumpla. Claro que sí, ya saben, aquí soñando alto como siempre. Y también salió a la luz, ahora sí que el ángulo de Dimash de esa post party que tuvieron en el primer día. ¿Se acuerdan que eso se los puse en el primer video? De momentos interesantes. Bueno, aquí estamos viendo a Dimash con su cámara y bueno, echándole... camarazo a todos, Igor Krutoy, a su hermana, a la esposa de Igor Krutoy, otra vez a él, disfrutando el momento a todo lo que da, ¿verdad? Pero para que vean que ese era el ángulo de nuestro Dimash de esa noche. Y precisamente hablando de Igor Krutoy, estuvo corriendo en redes sociales un video que dividió opiniones. Sí, déjenme decirles que dividió opiniones. Yo también me quedé de ¿what? Muchos dicen que fue broma, que estaban jugando. Otros se lo tomaron muy personal. Yo no sé qué pensar. Vamos a verlo. Vemos que se están tomando fotos y de repente, como que Igor le dice, ya vámonos a Dimash. Dimash se avienta la carcajada. Y cuando la señora quiere agarrar a Igor, le hace un lado su mano, pero volvemos a lo mismo, seré yo la única, pero yo sentí que fue bastante brusco, ¿verdad? No fue como, ay no, o sea, fue un quítese señora, ¿no? Manotazo total. No lo sé, no sé si Dimash se habrá dado cuenta, aunque regresaron a tomarse la foto, pero Igor Krutoy se veía algo serio.
así sea una broma, yo creo que, vaya, no tendrías por qué llevarte así, ¿verdad? Pero no lo sé, ¿ustedes qué piensan de esto? Vaya, no sabemos el contexto, no sabemos realmente el trasfondo porque no se alcanza a oír bien, pero a simple vista a mí me pareció ligeramente una falta de respeto, no lo sé. Yo sé que a veces es bastante abrumador que las DIR se avienten a Dimash, no lo dejen pasar, que foto, que el autógrafo, que ven, que etcétera, mil cosas. Y Igor a lo mejor como que estaba en ese momento de ya, basta, ¿no? Basta, déjenlo en paz. Y Dimash, a pesar de todo, de lo cansado que pueda estar, creo que nunca he visto un gesto así, ¿no? Tal vez podrá pasar como con permiso ya me tengo que ir, pero nunca nada así. ¿Creen que ya le haga falta además unos buenos guardaespaldas? Hasta ahorita es algo curioso, no usa realmente guardaespaldas que no permitan que las DIR se les acerquen ni nada. Más bien son asistentes, oigan, las asistentes de China son asistentes de hierro, o sea, de verdad, no se acerquen, Sí, he visto también que han sido un poco groseras, ¿verdad? Pero bueno, ese fue un video que me llamó bastante la atención y más viniendo del maestro Igor Krutoy, ¿verdad? Pero bueno, por último, porque por lo visto ahora sí lo voy a grabar, va a ser un video pequeño. Vámonos a cosas más sabrosas, más deleitantes para nosotras. Vean por favor este videito, cámara lenta. Ya saben que aquí amamos las slow motion, ¿verdad? Sí, para ver en todo su esplendor de Dimash cuando lo presentan como jurado y él voltea a saludar. Claro, se le dobla la camisa, se le abre un poquito sí, uno se quiere meter ahí y se alcanza a ver un poquito de piel. Poquito de piel, pero que con eso, ya nos están dando los calores kazajos, ¿verdad? Y ni en cuenta por aquí lo que causa. Créditos a la DIR que captó esto y aparte lo hizo en lento para morir lentamente nosotros, Les repito, todos los videos, créditos a quien los hayan realizado, ¿ok? Yo no soy dueña de absolutamente nada. Y bueno, ¿y saben qué? Y también quiero mostrarles esta foto que apenas la estuve viendo en redes sociales, pero que me encanta esa cesta. Tiene un ligero retoque en cuestión del color, que es blanco y gris, pero nada más. Vean el perfil de nuestro querido Dimash como esculpido a mano. La nariz, la boquita, el mentón. Uy, esta parte de aquí, la línea de la quijada que me mata, me encanta. Yo creo que es una de las cosas que más me gustan de Dimash. Aparte de su mirada, su cuello, que tiene tremendo cuellazo. Me mata la línea de la quijada. Se me hace tan varonil. O sea, ya muchos hombres y muchas mujeres quisieran esa línea tan perfectamente trazada, Me encanta esta foto, de verdad. Espero que a ustedes también les haya encantado, les haya gustado todo lo que les di, todo lo que les enseñé. No dudo que haya muchísimas más cosas, pero hay que buscarle más, hay que rascarle más en las redes. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar ahora sí todo lo que tenga que ver con el New Wave, a excepción de mi próxima reacción, que va a ser en el sábado de Dimashoso con Ave María, porque dicen que fue brutal. Y yo, como saben, como siempre, soy la última en escucharlo, en degustarlo y en reaccionarlo. Claro que sí. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada una de ustedes y nos vemos en la que sigue. So bold.